La obra de la que vamos a hablar es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, que fue escrita en 1981. Podemos encuadrarla en una temática realista y además situarla en Colombia, la tierra natal de nuestro autor. Márquez utiliza la mezcla entre mito y realidad y ofrece libros sorprendentes. Además, en esta novela hace que el lector se enganche, debido a que la mezcla entre realidad y mito potencia mucho el conjunto de unas líneas tan cargadas. Comienza la novela por el final, algo que engancha mucho a los lectores, es decir, aparece nuestro protagonista, Santiago Nazar, muerto por los hermanos Vicario, que intentan honrar a su hermana Ángela. El primer capítulo sirve para presentar a Santiago Nazar, protagonista de la historia. Aquel día, Santiago se levanta sobre las 5:30 de la mañana para esperar el buque que traía de paso al obispo. Había dormido muy poco y mal, consecuencia de la borrachera del día anterior. Despertó con dolor de cabeza. Tras un rato se puso un pantalón y una camisa de lino blanca, un poco arrugada, porque no tenía almidón, porque venía el obispo. O si no, normalmente se pone el vestido de color caqui y las botas de montar, porque acude a El Divino Rostro, la hacienda de ganado que había heredado de su padre y que él administraba. Santiago tenía una gran colección de armas. Él, como su padre, dormía con un arma escondida en la funda de la almohada. Aquel día la descargó antes de salir de casa. Normalmente en casa las tenía descargadas para que nadie tuviera la tentación de disparar y ocurriera lo que pasó una vez en su casa, cuando él era pequeño. Una mañana la sirvienta sacudió la almohada para quitar la funda y se le cayó la pistola al suelo. Se disparó al chocar contra el suelo y la bala atravesó el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estridente ruido por el comedor de la vecina y fue a chocar contra un santo de tamaño natural que estaba en el altar mayor de la iglesia, que estaba en el otro extremo de la plaza. Este acabó destrozado. Aquella mañana, Plácida observó a su hijo desde una hamaca y pensó lo que su hijo había heredado de ella. También de su difunto padre, que fue el dominio de las armas, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presa, pero también el valor y la prudencia. Entre padre e hijo hablaban en árabe, y al final tuvo un amargo recuerdo. Su matrimonio era de conveniencia. Santiago se despidió de su madre y salió al cuarto y entró en la cocina, donde estaba Victoria Guzmán, la cocinera. Santiago se sentó en la mesa y Divina Flor, hija de Victoria, le sirvió un tazón de café con un chorro de alcohol, como todos los lunes, para poder sobrellevar el día. Santiago masticó 2 aspirinas y se quedó mirando a Divina, y en ese momento Victoria se giró y le ordenó que la dejara. Victoria fue seducida por Ibrahim Nazar durante su adolescencia, de donde salió Divina Flor, y no quería que le ocurriera lo mismo a su hija. Victoria aún guardaba rencor a Ibrahim. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablones de madera y un techo de 2 aguas. La casa había sido construida cuando por el río aún se podía navegar. En la planta baja hay un salón que servía para todo, y al fondo del salón los corrales para los animales. En la planta alta hay 2 dormitorios anchos y 5 habitaciones, y construyó un balcón. En la fachada construyó 2 ventanas para que entrara la luz. En la casa existen 2 puertas, la de delante, que siempre se tiene cerrada salvo en ocasiones festivas, y la de la parte trasera, que es la de más uso. Victoria y Divina sabían perfectamente que iban a asesinar a Santiago, pero ellas se callaron porque querían que lo mataran. Una vez terminado su tazón de café, se levantó y se dirigió a la puerta principal, la cual le abrió Divina y no cerró el cerrojo con la esperanza de que se pudiera resguardar de sus asesinos. Alguien que nunca fue identificado metió por debajo de la puerta un sobre con un papel dentro en el cual le avisaban de que le iban a asesinar. El sobre no lo vio nadie. A las 6 Santiago salía de su casa camino al puerto. Mientras caminaba por la plaza veía todos los desperdicios de la juerga y las botellas que se bebieron en la boda. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche al lado de la iglesia donde estaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario, que tenían 24 años y eran bastante difícil de distinguir. Clotilde sí que vio a Santiago cuando salió de su casa, pero se reprimió y no despertó a los gemelos.
Los gemelos aún llevaban la ropa de la boda e iban con un aspecto poco desastrado por tantas horas de juerga, y aún no se habían afeitado. Se habían dormido después de 3 horas de espera. Para ellos era el primer sueño desde hacía 3 días. Se despertaron con el ruido de la bocina del buque y cuando lo vieron saltaron de la silla, pero en aquel momento Clotilde dijo dejarlo para después, aunque sea por respeto al obispo. Aunque parecía un soplo del Espíritu Santo, pero los gemelos se lo pensaron mejor. Margot me dijo que el buque no se paró, pero el obispo tuvo la decencia de saludar a la gente que estaba en el puerto. Santiago se sintió defraudado porque había contribuido con varias cargas, como leña y gallos. Después del paso del buque, Margot invitó a Santiago a desayunar en su casa y él aceptó gustosamente. Él le dijo que se cambiaba de ropa y le alcanzaba, pero ella insistió en que lo acompañaría, ya que, por el desayuno, ya estaba servido. Así que Santiago se fue a casa a cambiarse. Nadie se preguntó siquiera si Santiago estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De saberlo, lo hubiera agarrado y no lo hubiera soltado. La madre de Margot tampoco lo sabía. Era muy extraño, ya que era una de las que lo sabía todo. Después de un rato, Margot se enteró completamente de la noticia y, de un modo brutal, Ángela Vicario había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo, Bayardo San Román, encontró que no era virgen. Pero la cuestión es que no se le conoció otro novio a Ángela. Margot volvió a casa rápidamente. Aquella noticia dejó perpleja a su madre, la cual salió corriendo hacia la casa de Santiago Nassar y por el camino se encontró con una vecina y le dijo que no se moleste, ya le han matado. Una de las técnicas de este capítulo y de esta obra es el realismo mágico, un movimiento del siglo XX que va de la preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Su intención es expresar emociones frente a lo real. En este fragmento podemos verlo en todo momento, ya que aparece la muerte como el tema principal, la muerte de Santiago Nassar, nuestro protagonista. El asesinato de Santiago Nassar se expone desde muchos puntos de vista y además se revive la memoria de la gente del pueblo. También aparece reproducido el tiempo como recurso utilizado, aunque esto se da menos importancia, ya que el protagonista sale de su casa para ver al obispo hasta volver y morir. Nos estamos centrando más en la historia, en los detalles, pero no tanto en el tiempo. Las descripciones son muy detalladas y se habla de todo lo que rodea. También aparece la desmesura, lo hiperbólico. Nadie es capaz de contarle a Santiago Nassar que lo quieren matar, a pesar de que todos conocen ya lo que va a suceder. Por ejemplo, Victoria Guzmán, la cocinera, que ese día le ha preparado la comida, no es capaz de contárselo. Por lo tanto, el lector está en una constante situación de realidad y ficción donde busca la verdad absoluta que nunca les será revelada.